Vamos a empezar con la definición de amiloidosis y la nomenclatura. Soy Chelja Domínguez y soy parte del equipo de la doctora Alejandra González Duarte. Vamos a hablar primero un poquito sobre la historia. En 1854, Virchow fue el primero en acuñar el término amiloide para describir una alteración macroscópica después de haber teñido un tejido que se llama cerebral corpórea. Él vio que tenía una alteración macroscópica y lo puso a teñirse con yodo y tuvo una reacción positiva. En ese momento él pensaba que parecía celulosa, entonces lo llamó amiloide, como almidón. En 1859, Friedrich demostró la presencia de proteína en esta masa amiloide, ya que determinó que tenía demasiado contenido de nitrógeno, entonces ya no, descubrió que no era un carbohidrato, sino una proteína. En 1927, Dibry puso estos tejidos amiloides a teñirse con rojo Congo y demostró que sí se teñían, y aparte mostró la birrefringencia positiva. En este momento ya teníamos los primeros criterios adoptados para considerar una proteína como amiloide, que es la congofilia y la birrefringencia verde manzana. En 1959, Cohen encontró que el amiloide también tenía una estructura fibrilar y era similar en algunos animales vertebrados y también en los humanos. Esto por medio del microscopio electrónico. En 1967, Shirahama y Cohen aislaron las fibrillas amiloides tanto en tejidos y también en órganos. Ahí entonces encontraron que era la misma proteína amiloide tanto in vitro como en los tejidos. En 1968, Pras desarrolló un método de extracción con agua donde logró separar la fibrilla amiloide de otras proteínas que eran solubles. Y esto ayudó para el inicio de los estudios bioquímicos de las proteínas amiloides. Aquí se encontró ya el segundo criterio adoptado para definir una proteína como amiloide, que es la morfología fibrilar. En 1970 se inició la caracterización bioquímica de las proteínas amiloides, ya que se inició la secuenciación de los aminoácidos. Entonces se encontró que de acuerdo a cada proteína amiloide hay un diferente cuadro clínico asociado con esa proteína. En 1971, Glenner describió lo que se conocía anteriormente como amiloidosis primaria, que era por depósitos de fragmentos de cadenas ligeras de inmunoglobulina. En 1971, Bendit describió la amiloidosis, que antes era considerada como secundaria, esta por la proteína amiloide A, y está relacionada con enfermedades inflamatorias crónicas. Entre 1978 a 1981, Costa, Skinner y Cohen describieron algo de la proteína fibrilar amiloide asociada a la neuropatía familiar amiloide, y en ese momento estaba considerado, se llamaba prealbúmina. Más al ratito vamos a hablar un poquito más sobre la historia de la transtirretina. Entonces, el término amiloide fue usado originalmente por Virchow en 1854. Este es un término que se utilizaba anteriormente solo en la botánica, y la palabra amiloide literalmente significa almidón. Entonces, en las definiciones, una proteína amiloide es una proteína que se deposita en forma de fibrillas, que es no soluble, que principalmente se deposita en espacios extracelulares, tanto en órganos y tejidos, y esto es resultado de cambios en el plegamiento de la proteína. Va a tener afinición por la tinción rojo Congo y además va a demostrar birrefringencia amarillo-verde o verde-manzana. Y la amiloidosis es la enfermedad asociada con los depósitos de fibrillas amiloides en humanos y en algunos otros vertebrados, y esta proteína agregada pues es patogénica. La fibrilla amiloide va a constituir el principal componente de los depósitos amiloides, y esto va a determinar las propiedades principales de este amiloide. Es una estructura polimérica y se van a organizar en una estructura secundaria beta unida a hidrógenos, formando protofilamentos largos. Dos o más protofilamentos idénticos van a interactuar con las cadenas laterales y van a dar la forma característica de fibrilla con un diámetro de 10 nanómetros. Las fibrillas ya dijimos que tienen congofilia, o sea, se unen al colorante rojo Congo en esta parte de aquí, y también muestran en la microscopía birrefringencia verde, amarilla o naranja.
Cuando se aíslan los tejidos y son analizados por difracción por rayos X, también van a mostrar un patrón característico de difracción beta cruzada. La identificación química de la proteína amiloide se puede hacer por inmunohistoquímica, Western blot, espectrometría de masas, secuenciación de aminoácidos y la microscopía inmunoelectrónica. Esto para diferenciar cada proteína amiloide de una diferente. Hay una nomenclatura oficial, el último artículo es del 2018 y en esta última actualización hay 36 proteínas amiloides humanas. Y para incluirse en esta nomenclatura, pues debe de ser una proteína fibrilar amiloide que ya tenga un análisis secuencial y que esté descrita ya en alguna revista. Aquí están las 36 proteínas que hay hasta el momento amiloides y aquí encontramos a la TTR, la señalada por la flechita roja. Entonces, para designar el nombre de las proteínas, vamos a poner primero la letra A todas las proteínas amiloides, y esa va a significar A de amiloide, y después se va a agregar un sufijo, el cual es la abreviación del precursor de la proteína. Por ejemplo, si estamos hablando de la proteína amiloide de transtirretina, va a ser A de amiloide y después TTR, que es la abreviación de transtirretina. Si hablamos de la proteína amiloide de cadenas ligeras, vamos a poner la A de amiloide y después la L, que es la abreviación de cadenas ligeras. Ahora, si hablamos de amiloidosis, la patología, esta va a ser el resultado del depósito ya sea localizado o sistémico de las fibrillas amiloides en el espacio extracelular de órganos y tejidos. Para designar a la enfermedad, entonces vamos a decir primero amiloidosis y luego, aunque sea un poco repetitivo, la A de amiloide y después TTR de la abreviación de transtirretina. Igual si hablamos de amiloidosis de cadenas ligeras, es amiloidosis, luego la A de amiloide y luego la L de cadenas ligeras. También encontramos proteínas amiloides en otras enfermedades, pero en estas, tienen un rol patológico, pero todavía no están clínicamente identificadas como amiloidosis. Esta, por ejemplo, la proteína alfa-desinucleína. Ahora vamos a mencionar nada más algunas cosas breves sobre las amiloidosis más frecuentes. La más común a nivel sistémico es la amiloidosis de cadenas ligeras, que ya dijimos que se abrevia como AL, la proteína amiloide, y anteriormente era conocida como amiloidosis primaria, pero ese término, por ser muy ambiguo, ya no se utiliza. Esta es causada por discrasias de células plasmáticas o por neoplasias de células B. Las células plasmáticas van a sintetizar cadenas ligeras, kappa o lambda, y estas van a estar mal plegadas, entonces se van a depositar en forma de fibrillas amiloides, principalmente en corazón, en riñón, en nervios autonómicos y periféricos, en tracto gastrointestinal, en piel y en vasos sanguíneos. La amiloidosis AA, que anteriormente era considerada como la amiloidosis secundaria, esta se relaciona con condiciones inflamatorias crónicas como artritis reumatoide o infecciones crónicas como tuberculosis. En esta, las fibrillas amiloides están compuestas de proteína amiloide acérica, que es un reactante de fase aguda y es sintetizado en hígado. La amiloidosis ALEC2, esta es una amiloidosis sistémica y su mayor afectación es a nivel renal. En esta, la proteína precursora del amiloide es el factor quimiotáctico de leucocitos 2, la cual se sintetiza principalmente en hígado y la mayoría de casos es en pacientes hispanos. Ahora hablando de amiloidosis transtirretina, ATTR, tenemos que la transtirretina se produce en las células hepáticas y funciona normalmente como el transportador de hormonas tiroideas de T4, T3 y también del retinol que está unido a proteínas. La amiloidosis transtirretina tenemos la variante que es silvestre o wild type y la hereditaria. La silvestre es causada por una alteración en el plegamiento de la proteína TTR. En cambio, la hereditaria es por mutación en el gen TTR. Hablando de la amiloidosis transtirretina silvestre, anteriormente era conocida como la amiloidosis sistémica senil, pero se han visto casos en pacientes más jóvenes, por lo que ese término ya no es usado.
Entonces tenemos que es una amiloidosis que es adquirida y es por depósito de la proteína TTR silvestre, y este depósito principalmente va a ser en corazón. Finalmente, hablando un poco de la amiloidosis transtirretina ATTR, de la historia, fue descrita por primera vez por el doctor Andrade en Portugal como una neuropatía amiloide periférica hereditaria. Él describió los casos en pescadores al norte de Portugal. Antes de que él la describiera, ellos lo conocían como el mal de los pies, porque eran pescadores que trabajaban en la costa y que después empezaban con problemas de neuropatía y dejaban de caminar. En 1967 fue el primer simposium y el doctor Andrade fue donde reportó los casos de amiloidosis familiar con neuropatía, y entonces empezó a usar esta abreviación de FAP. En 1981 se descubrió que las fibrillas amiloides provenían de la prealbúmina. Y en 1983 se descubrió la primera mutación del gen de la prealbúmina, que es la valina 30-metionina. En 1986 se cambió el nombre de prealbúmina a transtirretina, que es como la conocemos actualmente. Y por último, las recomendaciones actuales, las últimas del 2018, es que se prefiere el término hereditario y no familiar. Entonces ahora hablamos de amiloidosis transtirretina hereditaria. Se define mejor si ponemos la descripción exacta de la mutación, por ejemplo, amiloidosis transtirretina V de valina 30 y M de metionina. Y en lugar de, o sea, si no sabemos la mutación, en lugar de poner amiloidosis transtirretina con M de mutación, ahora se usa V de variante. Y todos, de este lado, es todos los sinónimos usados previamente para la amiloidosis transtirretina hereditaria, que era polineuropatía familiar, había tipo 1 y tipo 2 de acuerdo al lugar, amiloidosis leptomeningia, cardiomiopatía familiar amiloide y amiloidosis oculoleptomeningia familiar. Y bueno, lo que había mencionado la doctora González Duarte es una amiloidosis que es sistémica, es hereditaria, autosómica dominante, está localizado el gen TTR en el cromosoma 18, y la proteína TTR sintetizada principalmente en hígado, y estas mutaciones van a desestabilizar el tetrámero e inducir el plegamiento y la agregación de las proteínas en fibrillas amiloides. Entonces, como conclusiones, es muy importante diferenciar las proteínas amiloides de la enfermedad como tal, amiloidosis. Entonces, quedamos que las proteínas amiloides, vamos a poner primero la A de amiloide y después el sufijo, que va a ser la abreviación de la proteína, por ejemplo, A, TTR de transtirretina, y en el caso de hablar de la enfermedad pondremos amiloidosis primero, luego la A de amiloide y después el sufijo de la abreviación de la proteína de la cual viene.